Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 9 del quinto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Clasificación de figuras según sus ejes de simetría. Identificación de ejes de simetría en figuras perímetro de polígonos regulares e irregulares. Área. Algunos temas a recordar. Tema 1. La simetría. Dos figuras son simétricas si sus partes se corresponden con respecto a un eje, un centro o un plano. La simetría axial es la simetría que se da a partir de un eje. A este eje lo llamamos eje de simetría. En la figura podemos encontrar varios o ningún eje de simetría según la figura sea o no simétrica. En la simetría central, cada punto de una imagen o figura tiene su correspondiente punto simétrico, que se encuentra a la misma distancia de un punto central, pero en dirección opuesta. Algunas cartas de naipes presentan este tipo de simetría. Tema 2. Perímetro. El perímetro de una figura es la medida total de su contorno. En general, se suman las medidas de todos los lados para determinar el perímetro de un polígono, y si el polígono es regular, basta con multiplicar la cantidad de lados por la medida de uno de sus lados. El perímetro de un círculo se llama circunferencia. En un círculo todos los puntos se encuentran a igual distancia del centro. Esta distancia de cualquier punto al centro se denomina radio. El diámetro es la distancia que va desde un punto a otro de la circunferencia y pasa por el centro. Si dividimos la circunferencia entre el diámetro, nos da siempre un mismo valor al que llamamos pi, y el cual es utilizado para determinar el perímetro del círculo cuando conocemos el valor del radio o del diámetro. Como los polígonos irregulares tienen a veces todos sus lados desiguales, para hallar el perímetro basta con sumar la medida de todos sus lados. Tema 3. Área de polígonos. El área de un polígono regular de n lados se calcula a partir de su perímetro y su apotema. Área es igual a perímetro por apotema dividido 2. El área de una figura es la superficie total que ocupa dicha figura. Es una medida de 2 dimensiones y se determina, por ejemplo, en el cuadrado multiplicando lado por lado, en el triángulo multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2, y en el rectángulo multiplicando el largo y el ancho. El área del polígono irregular se puede calcular mediante el método de triangulación, que consiste en dividir el polígono en figuras más fáciles de calcular el área. En este caso, se divide en n triángulos y el área del polígono será la suma del área de esos n triángulos. La L son los lados del polígono irregular, la H representa la altura del mismo y así se logra obtener el área de cada triángulo. Una vez conseguida todas las áreas de todos los triángulos, el área del polígono regular se obtiene sumando el área de cada polígono. Sugerencias metodológicas. Iniciaremos el módulo recordando a los estudiantes las características que tienen dos puntos simétricos con respecto a un eje. También les recordaremos que la distancia entre los puntos y el eje son iguales y que si uniéramos dichos puntos por una recta, esta sería perpendicular a ese eje. Para comprobarlo utilizaremos hojas blancas o cuadriculadas, regla y escuadra para graficar puntos simétricos con respecto al eje. Seguiremos explorando la simetría axial, revisando las características que pueden tener dos figuras simétricas con respecto a un eje, recordando las propiedades de los puntos simétricos. Utilizando lápiz de papel, regla y hojas blancas, trazarán figuras simétricas. Para intensificar las habilidades de trazados, utilizarán hojas cuadriculadas que les permitirán dibujar trazos horizontales y verticales sin dificultad y medir distancias fácilmente. Al doblar la hoja con respecto al eje, verificarán si coinciden sus figuras. En esta clase propondremos a los estudiantes actividades en las que generarán figuras simétricas con respecto a un eje. Para ello dibujaremos una figura en una cuadrícula en el pizarrón y les pediremos que la completen. Comentaremos que los ejes de simetría dividen a las figuras en partes iguales pero opuestas, lo que da la impresión de ser un reflejo en un espejo. Les presentaremos figuras con dos ejes de simetría, con eje de simetría oblicua y figuras que no tienen eje de simetría. Y con actividades integradoras fijarán sus aprendizajes adquiridos. Propondremos a los estudiantes actividades en las que identificarán la cantidad de ejes de simetría que tienen las figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el paralelogramo, el pentágono, el hexágono y el octágono. Asimismo, les presentaremos figuras geométricas que no tengan un eje de simetría.
Seguiremos trabajando con los ejes de simetrías de las figuras. Presentaremos a los estudiantes algunas figuras que tengan rectas trazadas para que analicen si el trazo es un eje de simetría. Para ello, alentaremos el uso de la imaginación y de sus habilidades matemáticas para analizar cada figura. Les ayudaremos a recordar que una de las estrategias que pueden usar es ver si doblarlas con respecto a su eje, ambas partes coinciden. Introduciremos el cálculo del perímetro de figuras regulares e irregulares. Inicialmente trabajarán con material concreto, en este caso, hilo de ferretería de 2 metros de longitud. Les pediremos que con él encuentren el perímetro de la tapa del libro. Para esto, les ayudaremos a recordar que el perímetro es la suma de la longitud de cada lado de la figura. Observarán que, en el caso de los polígonos con lados rectos, el perímetro puede medirse fácilmente con una regla, pero que en otros casos, cuando hay curvas o círculos, no se puede usar la regla. Seguiremos con el cálculo del perímetro de figuras poligonales, es decir, de figuras formadas por lados rectos, sumando los lados. Les presentaremos polígonos regulares y les pediremos que hallen su perímetro, situación que aprovecharemos para recordarles que cuando se trata de polígonos regulares, resulta más fácil hacerlo multiplicando el número de lados por la medida del lado de dicho polígono, haciendo énfasis en que la multiplicación es una suma abreviada. A continuación trabajaremos con el cálculo del área de figuras geométricas bidimensionales o 2D, como el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el trapecio y el rombo, indicando que se puede calcular el área de un polígono conociendo el área de polígonos diferentes. Insistiremos en la importancia de saber el origen de las fórmulas de cálculo. Les demostraremos que la diagonal de un rectángulo divide la figura en 2 triángulos iguales y que entonces, para hallar el área de cada triángulo, bastará con dividir el área del rectángulo en 2. Observarán que en este procedimiento se puede hacer con diferentes figuras geométricas. Determinarán el área de polígonos regulares enfatizando que todos los polígonos regulares pueden ser divididos en triángulos de igual área, cuya apotema es la altura de dichos triángulos. Propiciaremos el análisis de las figuras buscando que logren deducir la fórmula del área de los polígonos regulares. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.